Recuerdo que en los tiempos del exilio, allá en la costa catalana, un día nos regalaron un conejo de Indias. Llegó a casa enjaulado. Me dio lástima verlo así, prisionero, y al mediodía le abrí la jaula. Cuando volví a casa, al anochecer, lo encontré tal como lo había dejado. En el fondo de la jaula, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. Me pregunto si el mundo de nuestro tiempo no nos estará convirtiendo a todos en ese conejo de Indias. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias del miedo que en el mundo manda. El hambre desayuna miedo, y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar, y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar, y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. No se sabe si ocurrió hace un rato o hace siglos o nunca. A la hora de ir a trabajar
un leñador descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino. El vecino tenía todo el aspecto de un ladrón de hachas. Estaba claro, la mirada, los gestos, la manera de hablar. Unos días después, el leñador encontró el hacha que había perdido. Y cuando volvió a observar a su vecino, comprobó que no se parecía para nada a un ladrón de hachas, ni en la mirada, ni en los gestos, ni en la manera de hablar. El culpómetro indica que el inmigrante viene a robarnos el empleo y el peligrosímetro lo señala con luz roja. Si el intruso, el venido de afuera, es joven y pobre y no es blanco, está condenado a primera vista por indigencia, inclinación al caos o portación de piel. Pero si no es joven, ni pobre, ni oscuro, de todos modos merece la malvenida porque ha venido a trabajar el doble a cambio de la mitad. El pánico a la pérdida del empleo es uno de los miedos más poderosos en estos tiempos del mundo gobernado por el miedo. Y la verdad es que el inmigrante está siempre situado a primera mano, ahí nomás, a la vista, a la hora de encontrar culpables del desempleo, de la inseguridad y de otras muchas temibles desgracias. Antes Europa derramaba sobre el mundo entero, soldados, presos, campesinos muertos de hambre, que eran protagonistas de las aventuras coloniales y han pasado a la historia como mensajeros de Dios. Era la civilización lanzada al rescate de la barbarie. Ahora el viaje ocurre al revés. Eso quiere ser la invasión de los invadidos. Los que llegan o intentan llegar desde el sur al norte son protagonistas de las desventuras coloniales que pasan a la historia como mensajeros del diablo. Es la barbarie lanzada al asalto de la civilización.